Terminemos la sesión 4 con un tema concreto donde esto que hemos conversado lo podamos aterrizar. Es decir, esto que hemos conversado en la consulta, apliquémoslo a un caso concreto para terminar de digerirlo. Y quiero referirme a una zona que es muy importante, donde viven dos pueblos, el pueblo Aguajún y el pueblo Huampis. Dos pueblos que tuvieron un rol muy importante en el levantamiento del Baguazo, cuyas consecuencias todos lamentamos, ¿no? Esta es la frontera con Ecuador, este es el Cenepa, ¿no es cierto?, provincia de Condorcanqui, estamos hablando de la región Amazonas, ¿no es cierto? Este pueblo tiene fundamentalmente 4 problemas. Tenemos aquí, en las nacientes de sus ríos, minería. Actividad minera en las nacientes de sus ríos. Actividad minera en una zona de bosques amazónicos. Tenemos aquí el lote 116. Un lote que se superpone, fíjense que este lote se superpone a la reserva, a la área natural protegida Tuntanay y Santiago. Tenemos aquí represas que van a alterar el curso de las aguas, y es más, tenemos acá, mejor dicho, tenemos acá concesiones mineras, pero además tenemos aquí minería ilegal. Han comenzado a aparecer de un momento a otro dragas, pequeñas dragas. Son cuatro problemas. En principio, veamos, minería. ¿Quién expide esto? Ingemet. Ingemet es Ministerio de Energía y Minas. Lote 116. ¿Quién se encarga de esto? Perú Petro. ¿De quién depende? Del MINEM. Represas. ¿De quién depende? Del MINEM. Minería ilegal, eso está en la jurisdicción del gobierno regional de Amazonas. ¿Por qué hago este ejemplo? Obviamente la idea o la finalidad de la consulta no es ponerle piedras al gobierno ni afectar la gobernabilidad. La idea de la consulta, por eso los derechos siempre hay que interpretarlos a partir de su finalidad. La finalidad de la consulta es incorporar a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión. El objetivo de la consulta no es poner piedras en la gobernabilidad ni poner en peligro la política energética. Hay que tener muy claro eso. No se trata ahora de decir lo único que hay que proteger son los derechos de los pueblos indígenas. La política energética es necesaria. Es más, la libertad de empresa también es un derecho de las empresas mineras. Entonces la idea no es poner en cuestión esto o poner en peligro la gobernabilidad. La idea es armonizar, compatibilizar. ¿Qué significa compatibilizar? La primera opción tiene que ser cómo logramos que la actividad minera y petrolera sea compatible con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos, el derecho al territorio, con el derecho a un medio ambiente adecuado, con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con el derecho a una adecuada alimentación. Lo pongo con un ejemplo. Hasta el 2006 era lícito que las empresas petroleras las aguas residuales con metales pesados las viertan en los ríos. Desde 1950 en Estados Unidos, las empresas petroleras tienen la obligación de esas aguas residuales que tienen contaminantes tóxicos, reinyectarlas en los pozos. Si tú las aguas residuales las reinyectas en los pozos, no hay ningún impacto. Digamos, minimizas el impacto.
Hasta el año 2006, las empresas petroleras, esas aguas residuales con metales pesados tóxicos, las vertían en los ríos. La solución no es no a la actividad petrolera, porque necesitamos petróleo, ¿no? Este país necesita petróleo. La opción constitucional es armonizarnos. Es decir, tratemos de compatibilizarlo, ¿no es cierto? Pero si no es posible compatibilizar, optemos por proteger aquello más importante. ¿Qué es más importante? Vida, salud, dignidad. Imaginémonos que, por ejemplo, hay petróleo debajo de Machu Picchu. Sino que no hay otra manera de sacar que no sea destruyendo el Machu Picchu. Pero va a haber casos donde sí es posible compatibilizar ambas actividades con adecuados controles ambientales, con una labor del Estado de monitoreo ambiental. Entonces, quiero explicarlo porque esto es importante. Armonizar. Y si no es posible armonizar, protejamos lo más importante. Y lo más importante es, en principio, la dignidad de la persona, lo que se expresa en el derecho a la vida, a la salud. En algún momento, Alan García dijo, la mayoría de los peruanos no puede estar subordinada a una pequeña minoría que son los pueblos indígenas. Ese argumento es falso, porque la protección, miren, el artículo 219 de la Constitución Política dice que el Estado está obligado a dos cosas: a reconocer y proteger, sobre todo proteger, ¿qué cosa? El pluralismo cultural. Es decir, el Estado tiene que proteger el pluralismo. Si un pueblo indígena se extingue, no ha cumplido con su obligación de proteger el pluralismo cultural. El artículo, me corrijo, es 219. El artículo 219 de la Constitución reconoce el derecho de identidad cultural, que es el derecho a ser diferente. Entonces, la protección de los pueblos indígenas no es un asunto de interés privado, es un asunto de interés público. Entonces, no es cuestión de que la mayoría va a subordinarse a la minoría. La protección de los pueblos indígenas, la protección del pluralismo cultural es un asunto de interés público. Y ahí viene la falacia o el gran, digamos, la gran mentira. ¿No es cierto? Vámonos acá al pueblo de Guapo. Agarremos el tema de las represas. Aquí está la represa Chavis 2. Es una represa que se está realizando en el marco de una cosa que se llama IRSA. IRSA es un convenio de Perú con Brasil, un convenio grande, una gran cantidad de inversión, que lo que busca es, digamos, una integración energética entre Perú y Brasil. Hay un montón de dinero que está de por medio. En ese marco se contempla hacer represas, hidrovías, que son utilizar los ríos, carreteras. Solo en el caso de Perú, 20 represas. Y las represas, como ustedes imaginarán, una represa es no otra cosa que poner una pared en un río. Y esto va a generar un impacto, va a generar un conjunto de impactos, porque los ríos pues no son, digamos, un río no es una cosa aislada, un río es parte de todo un sistema hídrico, ¿no? Los ríos hacen una serie de sedimentos, son el hábitat de una serie de peces, hay peces migratorios. Si tú pones una pared, estás cortando procesos. De hecho, hay un caso que habría que en su momento revisar, lo que es el caso Urrá, una represa en Colombia que afectó al pueblo en Vera, y es un caso triste que hay que mirar porque es un caso que se demoró en ser litigado. Cuando llega a la Corte Constitucional Colombiana era muy tarde. La consecuencia práctica de esa represa ha sido la virtual destrucción del pueblo en Vera, en Colombia. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se vivía básicamente de la pesca. Y cuando se alteró con la represa eso, incluso hasta quisieron intentar remediarlo, la naturaleza se vio de tal manera alterada que la principal fuente de alimentación de este pueblo fue afectada. ¿Qué ha pasado en el caso de Perú? Esta represa, el estudio de impacto ambiental ya ha sido aprobado.
¿qué es lo que corresponde? Inmediatamente, ojo, no solo se trata de que los afectados son solo los que viven alrededor de la represa. La represa se ubica en una cuenca. En consecuencia, lo que yo haga con la represa va a afectar a toda la cuenca. En consecuencia, todos los pueblos que están en la cuenca tienen el legítimo derecho a sentirse afectados y exigirle al Ministerio de Indígenas que se realice la consulta. Porque lo que yo hago acá va a afectar a toda la cuenca. En este caso, entonces, tenemos una represa, la represa Chadín 2. Lo que corresponde es inmediatamente presentar, en virtud de la ley, el reglamento y este proceso de petición, un proceso, pedirle al Ministerio de Indígenas que comience o inicie el proceso de consulta. La decisión del Ministerio de Indígenas, si es denegatoria, se apelará al Viceministerio de Interculturalidad, ¿no es cierto? Y si es positiva, se inicia el proceso de consulta. El viceministerio, entonces, tenemos primero que ir al Ministerio de Indígenas y luego ir al Viceministerio de Interculturalidad. ¿No es cierto? Si ellos me lo rechazan, si me dicen no al ministerio, tengo que ir al viceministerio. Si me lo rechaza, recién nos vamos a la vía del amparo y habrá que presentar el amparo. Si es Chadín, habrá que evaluar, porque Chadín tengo entendido que está entre Cajamarca y Amazonas, ¿no? Entre las provincias de Lendín y Luya. Habrá que ver, y según quién sean los afectados, habrá que presentar un proceso de amparo y evidentemente habrá que demostrar que esta represa va a tener un impacto directo en la vida de las comunidades que se ubican en la cuenca y que obviamente van a sentir los efectos. Entonces, yo creo que acabamos esta parte y yo creo que de todo esto, creo que el gran reto, y termino acá, es la implementación del derecho a la consulta. El Estado yo creo que ya ha desarrollado el marco normativo básico, pero el Estado no cumple con su obligación de protección con la simple legislación. La obligación del Estado no solamente es aprobar las normas que reconozcan ese derecho. La obligación del Estado es ponerlo en marcha. Y ese es el gran desafío que todos tenemos y eso supone un trabajo en conjunto.